Buen día a todos. Estamos de nuevo con el segundo Congreso Internacional de Biotecnología Bolivia Innova y hoy estamos en nuestra conferencia magistral con el doctor Jorge Quillau Guamán. Él es investigador principal de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, además de la licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Mayor de San Simón. Él hizo un doctorado en Ingeniería Química y Biotecnología en la Universidad de Lund en Suecia y un postdoctorado en Desarrollo de Bioprocesos en la Universidad de Lund en Suecia. Actualmente es responsable de la planta piloto de bioprocesos en el Centro de Biotecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Hace investigación científica y tecnológica relacionada con la producción de abono orgánico y biogás usando bioreactores, en colaboración con la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico. Además, es coordinador científico de un proyecto sueco-boliviano, ASI-UMSC, en el área de los bioprocesos. Tiene distinciones como el Premio Nacional en el área de Ciencias Puras, Naturales e Ingenierías. Tiene un reconocimiento por una novedosa mirada y discusión sobre la producción de bioplásticos en el encuentro organizado por el área de biotecnología del INACAP en Santiago de Chile. Además, tiene más de 25 artículos científicos publicados en distintos países del mundo y conferencias científicas en países como Suecia, Eslovenia, Dinamarca, China, Chile y Argentina. Bienvenido, doctor Quillaguamán. La sala es suya. Le dejo para que nos exponga su tema. Buenos días a todos y todas. Voy a aprovechar de compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Bien, antes de iniciar, deseo agradecer a las organizadoras y organizadores de este congreso por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir parte de la investigación científica que realizamos en nuestro laboratorio. Hoy día voy a hablar sobre los estudios de metagenómica que estamos haciendo en una laguna urbana de Cochabamba y los estudios que hemos realizado en los genes de algunos de los microorganismos de esta laguna. Bien, ¿por qué realizar estudios de metagenómica? En la microbiología clásica, lo que se hace normalmente es tratar de aislar la mayor cantidad de microorganismos en cajas Petri y luego identificarlos. Sin embargo, se conoce que solamente se puede aislar entre un 0.01% a un 0.1% de todos los microorganismos que existen en un medio ambiente. Y no siempre se pueden aislar los microorganismos mayoritarios. Con la metagenómica se puede describir la mayor parte de los microorganismos en un determinado ecosistema. Y no solamente eso, se pueden obtener los genes de estos microorganismos y entonces encontrar las funciones que estos microorganismos pueden realizar en el ecosistema. Es por eso que decidimos realizar un estudio de metagenómica en esta laguna urbana. La siguiente fotografía muestra a la laguna Lalay, que como podrán ver está en el medio de la ciudad de Cochabamba. Esta laguna tiene un color verde característico. Generalmente las lagunas que tienen un exceso de nutrientes tienen este color porque ayudan a desarrollar algas y cianobacterias. Efectivamente, cuando uno ve el agua de esta laguna debajo del microscopio, uno puede observar cianobacterias. Pero existen muchos otros tipos de microorganismos que se desarrollan en el agua de esta laguna. Por eso nosotros queríamos estar seguros de qué tipo de microorganismos se están desarrollando acá. Se conoce que esta laguna está alimentada por un río llamado Río Rocha, que viene de otro municipio de Cochabamba. En el transcurso arrastra diferentes tipos de residuos orgánicos. Mediante tamizaje se trata de evitar la entrada de residuos grandes, pero es imposible evitar que el resto de los residuos, que son pequeños, ingresen a la laguna. También se supone que existen restos de aguas residuales que ingresan a la laguna. Esto debido a rebalse del sistema de alcantarillado o bien por conexiones clandestinas. Y también se asume que
podrían existir algunos efluentes que ingresan a la laguna de algunas industrias cercanas. Entonces, para poder discriminar esto y estar seguros de lo que pasa en esta laguna, decidimos tomar muestras, tanto en enero como en octubre del 2018. Las muestras fueron purificadas en nuestro laboratorio y fueron enviadas para su secuenciación a la empresa Omega Bioservices en Estados Unidos. La hipótesis de nuestro trabajo estaba relacionada con el tipo de microorganismos que habitan acá, ya que existe polución y existen diferentes tipos de efluentes que ingresan a la laguna. Asumimos que podría existir organismos patógenos oportunistas. Estos son organismos que, como su nombre quizás indica, participan si es que existe una enfermedad, por ejemplo, en una persona o en un animal, y el sistema inmune es disminuido, bajan las defensas de las personas, y entonces estos microorganismos pueden invadir también a las personas o animales. Sin embargo, estos microorganismos oportunistas muchas veces causan o complican la enfermedad en las personas. Esto da debido a que estos microorganismos patógenos oportunistas son en sí microorganismos medioambientales, pero estos microorganismos medioambientales han desarrollado mecanismos de resistencia o persistencia en el medio ambiente. Resistencia, por ejemplo, a diferentes compuestos químicos como metales pesados, pero particularmente resistencia a antibióticos. Y de persistencia, por ejemplo, adquiriendo genes de virulencia, de genes que les permiten participar u ocasionar una enfermedad. Voy a pensar a describir brevemente los métodos que hemos utilizado para este estudio científico. Hemos colectado muestras de agua y de sedimento en 3 diferentes puntos de la laguna. Voy a describir ahora los resultados que hemos obtenido de las muestras tomadas el 19 de octubre de 2018. Para analizar el agua de la laguna hemos usado sensores adecuados. Por ejemplo, para el DBO hemos usado sensores de DBO para poder cuantificar las cantidades de nitrógeno, fósforo, dureza total y otros iones. Hemos usado fotómetros para determinar la cantidad de iones metálicos solubles en el agua. Hemos utilizado un espectrómetro de absorción atómica. Para purificar el ADN hemos adquirido filtros estériles especiales y adecuados para el estudio y análisis metagenómico de agua. En estos filtros al vacío hemos obtenido los microorganismos y el filtro lo hemos purificado en este kit de DNA Easy Power Water. Para el sedimento hemos tomado muestras con una draga pequeña y hemos tomado muestras superficiales del sedimento. Y para purificar el ADN hemos utilizado el kit Power Soil DNA Isolation, antes se lo conocía como MOBIO. Justamente el ADN purificado de estas muestras lo hemos enviado a Estados Unidos. Para hacer el estudio de los metagenomas, después de procesar las muestras que nos llegaron de Estados Unidos y poder describir la composición taxonómica de los microorganismos, hemos utilizado el software Metaxa2, que ha sido desarrollado en Suecia, y el software Kraken, que ha sido desarrollado en Estados Unidos, para poder determinar la cantidad de abundancias relativas de los genes que corresponden a la resistencia contra antibióticos. Hemos utilizado como referencia la base de datos CART, que ha sido desarrollada en Canadá y es usada en diversos estudios de metagenómica. Y para hacer estos estudios hemos utilizado el software BMatch, que se lo ha desarrollado en Alemania, para poder determinar y cuantificar los genes de virulencia. Hemos utilizado la base de datos BFDB, que ha sido desarrollada en la China. Hemos utilizado solamente secuencias que han sido comprobadas experimentalmente. El desarrollo y cuantificación ha sido también llevada a cabo con el software BMatch. Además de los estudios de metagenómica, hemos utilizado también medios de cultivo adecuados para aislar precisamente este tipo de patógenos oportunistas,
los colegas de medicina nos recomendaron este medio que es general, que pueden crecer especies como Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, por ejemplo. Pero también hemos utilizado otros medios específicos o medios para poder aislar pseudomonas o diferentes especies de vibrio. Finalmente hemos utilizado un medio para aislar especies de Acinetobacter, pero a este medio hemos incluido un antibiótico que es la ceftriaxona. Este es un antibiótico de tercera generación que pertenece a la familia de las cefalosporinas y es utilizado en infecciones hospitalarias. Entonces queríamos ver si existían microorganismos que puedan crecer con la presencia de este antibiótico de tercera generación. Hemos utilizado 5 réplicas en cada uno de los puntos de muestreo y lo hemos realizado 2 veces el año pasado, en el 2019. Bien, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido en esta laguna? Encontramos que la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, la cantidad de nitrógeno orgánico total y la cantidad de ortofosfato tienen concentraciones muy elevadas. Estas son concentraciones similares a lagunas hipereutroficas. Una laguna eutrófica es una laguna que tiene una cantidad muy grande de nutrientes, como por ejemplo, como se puede ver acá, una cantidad elevada de nitrógeno orgánico o de fósforo o diferentes fuentes de carbono, y estas permiten a los microorganismos crecer y desarrollarse, entre ellos algas y cianobacterias, y por eso el color verde de estas lagunas. Pero esta concentración es tan elevada que se asemeja a una laguna hiperentrófica, es decir, tiene una cantidad excesiva de nutrientes en su composición. Esta es una laguna alcalina, se cuenta por el pH de 8.8. Tiene una conductividad relativamente elevada, seguramente debido a los iones presentes en la laguna, como por ejemplo el sulfato, bicarbonato, carbonato y cloruros, que tienen concentraciones elevadas. Particularmente el bicarbonato y carbonato muy probablemente son los compuestos que conducen a este pH elevado. El oxígeno disuelto en la laguna es relativamente bajo, de un valor de 3 miligramos por litro. En una laguna no contaminada es normal tener concentraciones de 4 a 6 miligramos por litro, pero como es una laguna hipereutrófica, entonces es normal que tenga una concentración relativamente baja. Entre los iones metálicos que hemos encontrado, las concentraciones que destacan y que son elevadas son las concentraciones del sodio y del manganeso. Esto para una laguna urbana. También existen otros iones como el magnesio y el potasio en la laguna, y en menor cantidad, y iones como el zinc, cadmio, hierro y el plomo. Estos son los resultados que hemos obtenido del estudio de metagenómica. Estos son los resultados que se obtuvieron de la muestra del agua. Como podrán ver, al lado derecho, existen diferentes tipos de grupos de microorganismos que pueden crecer en el agua de la laguna. Y en este caso, estamos mostrando los diferentes grupos de bacterias y en menor cantidad un grupo de arqueas. Entre todos estos grupos, encontramos que el grupo que se encuentra en mayor cantidad, con un 28%, son las protobacterias. Y esto, por supuesto, es algo que no podíamos discriminar simplemente con algunos estudios moleculares o observando el microscopio. Se creía por los estudios que se hacían que las cianobacterias eran el grupo de microorganismos que predominaban en la laguna. Sin embargo, los estudios de metagenómica nos muestran que no es así. El grupo mayoritario está conformado en gran parte por las protobacterias. Muy por debajo, con un 16%, sí se encuentran las cianobacterias, pero en una cantidad similar a las actinobacterias, que antes tampoco se las consideraba dentro de la biota de la laguna.
Una cantidad más reducida están los planctomicetos. Fue interesante encontrar que un 9% de las bacterias en esta laguna no pudieron ser clasificadas. Entonces esto nos sugiere que existen muchas nuevas especies que todavía pueden ser descubiertas en la laguna. Con un 8% se pueden encontrar bacteriodetes y verrucomicrobio. Se debe considerar que el grupo de las protobacterias, los actinomicetos, los bacteriodetes y las verrucomicrobia también pueden ser encontrados en los intestinos de las personas. En menor cantidad, los firmicutes, que también forman parte del grupo que se pueden encontrar en personas. Respecto a las eucariotas, es decir, organismos superiores, pudimos encontrar que un 35% corresponden a las viridiplantas, es decir, plantas acuáticas, pero también algas y cianobacterias. Entre las algas, por ejemplo, encontramos nanoalgas, y nuevamente este es un grupo de microorganismos que antes no era considerado en la laguna Alalay. A este grupo les sigue el grupo de las metazoa, del reino animalia. Acá seguramente está tomado en cuenta el ADN de aves, zooplancton, insectos, por ejemplo. Y esto también se puede ver por la cantidad de ADN mitocondrial, un 15%, que ha sido detectado en la laguna, es decir, ADN de organismos superiores. Después de comparar el metagenoma de la laguna Alalay con otros metagenomas en el mundo, encontramos que la distribución de bacterias en la laguna Alalay es muy similar a la que se encuentra en el lago Siwik en Polonia. Este lago ha sido contaminado con residuos de una planta de tratamiento de aguas residuales. Parte del exceso que tenían estas plantas de tratamiento de aguas residuales eran enviados a esta laguna. Respecto a las muestras de sedimento de la laguna Alalay, encontramos, como podrán ver en la presentación, que el sedimento tiene un grupo mucho mayor y una distribución mucho mayor de microorganismos que el agua de la laguna Alalay. Existen muchos diferentes grupos de microorganismos que pueden crecer en el sedimento. Sin embargo, puede ser observado que el grupo mayoritario todavía está conformado por las protobacterias. A este grupo le sigue un grupo muy grande, un 22% de bacterias que no pudieron ser clasificadas. Es decir, existen todavía muchos microorganismos en la laguna Alalay que tienen que ser descubiertos. A este le siguen los actinomicetos, luego los cloroflexi, y esta es una diferencia muy grande con el agua de la laguna Alalay. Luego le siguen los actinomicetos y las verrucomicrobia. Nuevamente, las protobacterias, las bacteriodetes son encontrados en los intestinos de las personas, en algunos casos. Respecto a las eucariotas, encontramos que un 50% del metagenoma de los sedimentos está conformado por ADN mitocondrial. Probablemente se debe al ADN de organismos superiores, es decir, restos orgánicos de animales, plantas, zooplancton, fitoplancton. Y esto es algo que tiene que ser considerado si se va a tratar la laguna, por ejemplo, si se desea dragar la laguna. El sedimento va a tener una cantidad muy grande de restos orgánicos, hay que pensar bien en la ingeniería del proyecto, qué hacer con estos restos orgánicos. Este grupo le siguen las metazoa, es decir, el reino animalia, y ahí además un porcentaje algo superior a este, existen muchos organismos superiores que tampoco pudieron ser clasificados en la laguna Alalay. Comparamos también este metagenoma de los sedimentos con metagenomas de sedimentos de otras partes del mundo. Encontramos que la distribución de bacterias en el metagenoma de la laguna Alalay es similar a la del lago
Tai en la China. Este es un lago que es un ejemplo más de contaminación en el mundo. Como podrán observar, también tiene una coloración verde y también se pueden obtener plantas acuáticas como se hace en la laguna Lalay. Este lago tiene también al grupo de las protobacterias como el grupo principal. Sin embargo, esta es una característica especial y también es una característica especial de la laguna Lalay. No siempre es esa la distribución. Por ejemplo, en Austria y en Estados Unidos se ha encontrado que sus lagunas contaminadas contienen más especies del género Bacteroidetes. Y por ejemplo, en Indonesia, la cantidad mayoritaria de estos grupos está representada por los Firmicutes. Nuevamente, esto es algo que se tiene que considerar con mucha calma para tratar el agua de la laguna. Entonces, la evidencia científica hasta ese instante nos indicaba que podrían existir microorganismos que provienen de aguas residuales. Teníamos que estar seguros de esto. Para poder estar seguros, empezamos a analizar microorganismos que son usados como marcadores de aguas residuales humanas, es decir, microorganismos que generalmente se encuentran en aguas residuales producidas por personas. Las barras celestes indican la cantidad de microorganismos en el agua de la laguna Lalay y las barras rojas indican la cantidad de microorganismos en el sedimento de la laguna Lalay. Pueden encontrarse todos los marcadores de aguas residuales humanas en la laguna Lalay, incluyen especies del género Bacteroidetes y Bifidobacterium que se encuentran justamente en el intestino de las personas, enterococos que se encuentran en restos de las personas, incluso el Archaea Methanobrevibacter smithi que comúnmente coloniza a personas. Entonces esto nos lleva a suponer que sí existen restos de aguas residuales que ingresan a la laguna Lalay. Nuestros colegas de limnología hicieron inspecciones en lanchas en la laguna basados en estos resultados y encontraron sí, restos de residuos humanos. También queríamos saber, de acuerdo a nuestra hipótesis, si existían microorganismos patógenos oportunistas en el agua de la laguna Lalay. Nuevamente se pueden observar estos microorganismos patógenos. Todos estos tienen genes de resistencia a antibióticos y es lo que voy a mostrar enseguida. Entre estos microorganismos destaca con mayor concentración Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo, junto a Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumoniae y Acinetobacter baumannii, generalmente participan en enfermedades respiratorias. A Pseudomonas le sigue la bacteria Streptocomonas maltophilia, es la única especie de este género que puede infectar humanos. Existen especies que pueden infectar tanto a humanos como a animales, u otras especies como Salmonella entérica, Escherichia coli y Yersinia enterolítica, que generalmente participan en enfermedades diarreicas. Entonces debíamos conocer más sobre estos microorganismos oportunistas, porque tienen resistencia a antibióticos, pero ¿qué tipo de resistencia? Porque casi cualquier medio ambiente en el mundo puede generar genes de resistencia a antibióticos en sus microorganismos. Recurrimos a último reporte de la Organización Mundial de la Salud. En este reporte ellos describen una lista de prioridades para que se realice investigación científica en microorganismos que tienen resistencia a antibióticos. La prioridad número 1, que es una prioridad crítica, considera como microorganismos prioritarios a Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que tienen resistencia a carbapenema. Entre las Enterobacteriaceae, nos indica la Organización Mundial de la Salud que hay que tener especial cuidado con algunos de estos microorganismos como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Enterobacter, que como hemos visto son parte también de la laguna Lalay. Con un riesgo alto se encuentra la especie
aparición del género Enterococcus, Staphylococcus aureus, por ejemplo, y con un riesgo medio los Streptococcus o Haemophilus influenzae. En esta lista se la incluyó a Mycobacterium tuberculosis porque causa la tuberculosis en humanos en diferentes partes del mundo. Entonces, con esto en mente empezamos a buscar los genes de resistencia a antibióticos en el metagenoma de la laguna Nalai. En la muestra de agua de la laguna encontramos 277 genes diferentes y en el sedimento encontramos 150 genes diferentes que pueden conferir resistencia a antibióticos. Entonces deseamos enfocarnos en los genes mayoritarios de esta laguna porque son los que probablemente van a tener efecto en el medio ambiente. Así reducimos la lista a 32 genes mayoritarios. Estos incluyen más del 85% de las lecturas de ADN de la laguna. Pero realmente son los genes más representativos en esta laguna. Encontramos, por ejemplo, que existen genes como RPOB2. Este gen confiere resistencia a rifampicina y generalmente se lo encuentra en la especie Bifidobacterium adolescens. Y esta bacteria coloniza el colon de las personas y debido a los resultados que obtuvimos antes, no era un resultado sorprendente. El gen RPOB corresponde generalmente a Nocardia falcinica y se ha encontrado que esta bacteria sí puede colonizar como un patógeno oportunista a personas, tanto se han encontrado resultados en Japón y en Europa. El resto, la mayor parte de los genes restantes pueden conferir multiresistencia a antibióticos, es decir, hace que las bacterias pueden resistir diferentes tipos de antibióticos. Además, encontramos que estos genes no son comúnmente encontrados en el medio ambiente. En los genes que muestro en la parte superior, en color anaranjado, estos genes son los que generalmente se encuentran en el medio ambiente y, por ejemplo, generan resistencia a sulfonamidas. Los genes que encontramos en la laguna Nalai están más relacionados con bacterias que se encuentran en entidades hospitalarias. De forma general, encontramos que el 38% de estos genes pueden conferir resistencia a tetraciclina, fluoroquinolonas y macrólidos, y el 26% de estos genes podrían conferir resistencia a penicilinas y fenicoles, que son comúnmente utilizados en infecciones en hospitales. Respecto al sedimento de la laguna Nalai, encontramos que la mayor parte de los genes también son encontrados en el agua, hay muy pocas excepciones. Los genes mayoritarios son exactamente los mismos. Y de la estadística de estos genes encontramos entre un 21 y un 42% podrían conferir resistencia a fluoroquinolonas, tetraciclina, fenicoles, macrólidos, penicilinas y cefalosporina. Es decir, es un aspecto que coincide con lo que se encontró en el agua de la laguna Nalai. Bien, como de que inicialmente también queríamos conocer los genes de virulencia que se encuentran en el metagenoma de la laguna Nalai. Respecto a los genes de virulencia, encontramos 169 genes diferentes en el agua y 283 genes diferentes en el sedimento. Nuevamente, queríamos encontrar los genes mayoritarios y más representativos en la laguna. En el agua encontramos diferentes genes. El gen que se encuentra en mayor cantidad es el PSCP. Generalmente este gen se lo encuentra en la especie Pseudomonas aeruginosa, que coincide también con los estudios de resistencia a antibióticos. Los genes LFBA y los genes SD, RC y E se encuentran en Staphylococcus aureus. Los últimos tres genes que he mencionado generalmente ayudan a colonizar las
las vías nasales en las personas y el primero participa en escamaciones en la piel de las personas. En intermedio, el LGTC se lo encuentra en Haemophilus influenzae, que como les mencioné anteriormente es un gen de prioridad media para la Organización Mundial de la Salud. Los genes de virulencia fueron prácticamente los mismos encontrados en el sedimento de la Malalai, aunque existe un gen HTPB que resalta y también de Haemophilus influenzae y ayuda a producir compuestos peptídicos que ayudan a invadir a las células en personas y lo que hacen es permitir a esta bacteria su desarrollo y supervivencia en las personas. De forma general, estos genes están relacionados con adherencia, aunque también la secreción de proteínas. Encontramos que estos genes están relacionados con bacterias que encontramos anteriormente en la búsqueda de genes de resistencia a antibióticos. Es decir, los genes que antes estaban relacionados con resistencia a antibióticos, con determinadas bacterias como Pseudomonas, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii. También los genes de virulencia también estaban relacionados con este tipo de bacterias. Además, encontramos que algunos genes de virulencia estaban relacionados con Haemophilus influenzae, como mencioné anteriormente, Helicobacter pylori, Shigella desinterae y especies del género Vibrio. Teniendo estos resultados, queríamos corroborar adicionalmente la presencia de algunos de estos microorganismos. Recurrimos a los medios específicos que mencioné al inicio en los métodos. Pueden ver, por ejemplo, que se desarrollaban colonias de color rojo en el medio de Acinetobacter, que es el medio que tenía el antibiótico. Entonces, eso les indica que estos genes de resistencia a antibióticos se están expresando. En el medio general de organismos patógenos oportunistas obtuvimos una cantidad mayor de unidades formadoras de colonia. En el medio de pseudomonas también podíamos aislar estas cepas y ocasionalmente encontrábamos colonias que pertenecen al género Vibrio en mucha menor cantidad. Nuevamente queríamos corroborar adicionalmente los resultados. Entonces lo que hicimos fue aislar partes de estas bacterias, modificar su ADN y secuenciar el 16S de las mismas. Respecto encontramos, por ejemplo, que la cepa A1 de la laguna Lalay, que fue aislada en el medio general, correspondía a Aeromonas salmonicida y tiene una similitud del 100% con el 16S. Y esta bacteria también fue aislada en el 2019, pero también se la encontró en el metagenoma tomado en el año 2018. Aeromonas salmonicida es una cepa que puede infectar peces y puede matarlos también en concentraciones elevadas. La cepa A3 corresponde a Acinetobacter baumannii. Como referencia, la similitud de esta cepa con esta especie es muy cercana, del 99.59%. Esta bacteria puede infectar humanos. La cepa A7 tenía una similitud muy cercana con estas dos especies. Lactococcus patuari no fue encontrada en el 2018 en el metagenoma de la laguna Lalay, pero sí pudo ser encontrada en el metagenoma en el año 2018, la especie Lactococcus verbiae. Esta es otra especie que puede afectar a los peces y puede matarlos. Lo ha hecho así en diferentes lagos y lagunas en todo el mundo. El año 2011 nosotros tuvimos la muerte de peces en la laguna. Probablemente estos microorganismos son un factor más que hay que considerarlos y el efecto que tiene en la diversidad de la laguna. En el medio que tenía el antibiótico encontramos Pseudomonas seri, que también puede causar infecciones en humanos. La similitud era muy cercana. Otra de las cepas, la cepa P3, tenía una similitud muy cercana a diferentes especies del género Chrysobacterium.
el año 2018 en el metagenoma también encontramos Chrysobacterium ecumeris y gallinarum que pueden infectar a plantas y aves. Sin embargo, debido a que tenía similitud muy cercana y en la misma cantidad con todos estos microorganismos, decidimos estudiar adicionalmente esta cepa. Hicimos un árbol filogenético con el 16S de este microorganismo y encontramos que tiene su propia rama evolutiva. Es decir, probablemente esta cepa es una nueva especie, como lo predijeron los estudios de metagenómica, pero es una nueva especie que tiene resistencia a un antibiótico de tercera generación. También encontramos en nuestros estudios otras cepas que no son patógenas. Utilizamos medio al que añadimos cloruro de sodio y pudimos aislar también organismos halotolerantes y halófilos, es decir, que pueden tolerar la sal. Esto nos indica que las sales que hemos encontrado en la laguna Malay también están influyendo en la biodiversidad del agua y el sedimento de esta laguna. Pues pueden observar que utilizando un estudio de metagenómica y apoyando este estudio con estudios físico-químicos y de microbiología, se pueden obtener muchos datos y se puede caracterizar adecuadamente una laguna. De no ser por la metagenómica, este tipo de estudio nos tomaría quizás décadas realizar. De acuerdo a estos estudios, nuestras conclusiones son que la contaminación que están causando las personas está llevando a la acumulación de nutrientes. Y estos nutrientes al desarrollo de microorganismos como bacterias, y algunas de estas bacterias no poseen patogenicidad, por ejemplo. A la laguna Lalay exhibe estructuras microbianas que son parecidas a lagos contaminados en otras regiones del mundo. Los estudios en el metagenoma confirmaron genes de resistencia a antibióticos y de virulencia. Además, la presencia de estas bacterias dañinas nos muestra el costo ambiental que sufren nuestros ecosistemas debido a la actividad humana. Y por esto, este nivel de contaminación se justifica pedidos y esfuerzos correctivos, ya sean estos económicos o políticos, que ayuden a restaurar la pureza de esta laguna. Para concluir, me gustaría agradecer a mis coautores, investigadores de diferentes centros de investigación en la Universidad Mayor de San Simón, y también al doctor Sean Haydon, trabajaba en la Universidad de California. Y agradecer también a ASDI, que es la agencia de cooperación sueca, que ha financiado todo este estudio. Y finalmente, deseo agradecerles a ustedes por la atención que me han brindado. Si tienen preguntas, estaré muy gustoso de responderles. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Creo que ha sido muy amplio y muy enriquecedor para todos los que somos investigadores de cómo poder abordar un problema como este. Tengo preguntas desde la aplicación de WOBA y si alguien más tiene preguntas las pueden ir haciendo por este medio o por el WOBA, que las vamos a leer para Jorge. Tengo una pregunta que de hecho tiene muchos votos, así que creo que mucha gente se está preguntando lo mismo. Dice, ¿cree que las aves migratorias de la laguna juegan algún papel como vectores de transmisión entre otros lagos o lagunas de Bolivia o fuera de Bolivia? Si es así, ¿cómo puede afectar a otras comunidades? Bien, tienen que realizarse estudios. Existen publicaciones científicas que muestran que las aves pueden transportar arqueas, por ejemplo, pero las arqueas son muy tolerantes a diferentes condiciones medioambientales. Hay que estudiar la ruta migratoria de las aves. Algunas de estas aves vienen de Chile, por ejemplo, y otras vienen de Estados Unidos o Canadá. Entonces tendrían que realizarse estudios tanto acá como en Chile, Canadá y Estados Unidos. Es muy difícil responder esa pregunta sin evidencia científica. Entonces existe la posibilidad, pero no se puede dar certeza de esa transmisión sin poder realizar estudios científicos en las aves.
Tengo otra pregunta desde la aplicación. Dice si existe algún dato de los patógenos identificados en nuestro país donde sea libre de universidades y sociedad en general. ¿Tenemos algún banco así? ¿Podría? Perdón, no se escuchó bien la parte de la Perdón, pregunta, estaba entrecortado. Sí, 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 ¿podría repetirla, por favor? claro que sí. Eh, Preguntan si se tiene algún banco de datos en donde estén todos estos patógenos identificados del país. ¿Tenemos algún banco así? ¿Podríamos hacerlo como país? Ah, no existe como banco, sí ha existido esfuerzos que han hecho las escuelas de, bueno, todas las sociedades de medicina, también la sociedad de microbiología, han intentado describir los organismos mayoritarios, por ejemplo, en instituciones hospitalarias, pero no existe una base de datos estructurada en Bolivia. Sería interesante que la colegios de médicos y también colegios de microbiólogos puedan iniciar este tipo de bases de datos. Creo que hay mucho por trabajar, ¿no? Con todos los datos que se tienen, hay que organizarnos. Es una buena idea y por eso queremos hacer reuniones como esta precisamente para conocernos. Tengo otra pregunta del BOBA. El método de Power Water utiliza perlas de cristal para extraer el ADN, ¿cierto? Dice si las perlas difícilmente pueden romper las células de las cianobacterias, ¿puede ser algún motivo para que no se encuentren? Ah, bueno, encontramos cianobacterias, que es un 15% del porcentaje total, pero no es el caso. En los estudios de metagenoma, por ejemplo, que hicimos en enero de 2018, de hecho pudimos reconstruir el genoma completo de una Astrospira platensis, que se lo encuentra en Chile también. No es una cepa de cuidado, de hecho la llaman espirulina en Chile y lo usan como aditivo en alimentos. Entonces no es un problema, no causa un daño al ADN de las cianobacterias, de hecho sí se pueden recuperar genomas completos de las mismas. Ese no sería el cuidado, tal vez con el ADN mitocondrial sí habría que tener un cuidado especial de todos los eucariotas. Gracias. Eh, Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué soluciones se proponen para apalear el problema? Supongo que se refieren al problema de la laguna. Ah, lo que se tenía que hacer es considerar tanto el agua como el sedimento de la laguna. La, lo que correspondería inmediatamente es precipitar los nutrientes, diferentes formas de poder precipitar los nutrientes. Si se precipitan los nutrientes, entonces se limita el crecimiento de los microorganismos. Hemos hecho pruebas con la carrera de electromecánica simulando una laguna en laboratorios. Hemos añadido, por ejemplo, cloruro férrico y polialuminato y o sea, en condiciones adecuadas pueden precipitar, pero no es la única alternativa. Existen diferentes tipos de compuestos que pueden utilizar. Lo importante es que no se resuspendan nuevamente los nutrientes. Respecto al sedimento, hay que tener mucho más cuidado porque muchos de los iones metálicos precipitan y se almacenan ahí, no existe contaminación química, pero como muestran los estudios de metagenómica, también existe contaminación microbiológica. Entonces, de acuerdo a protocolos internacionales, incluso las leyes en nuestro país, indican que este tipo de residuos tienen que ser tratados en el mismo lugar. En Estados Unidos existen procesos como el cement block, por ejemplo, que llevan los sedimentos inmediatamente de la laguna a hornos ubicados cerca de la laguna y estos son elevados a altas temperaturas y como 1100 grados Celsius, por ejemplo, y entonces se reducen todos los metales para que no estén en forma de iones y no sean contaminantes con el medio ambiente. Y lo que sale, el resto cristalizado de los sedimentos, se usa como aditivo en el cemento. Entonces, esa es una alternativa, encapsular los iones y esterilizar el sedimento de la laguna y no propagar este tipo de bacterias en otros ecosistemas. Gracias. Bueno, tenemos tiempo, así que vamos a seguir respondiendo un par de preguntas más. ¿Tienen previsto hacer un seguimiento anual de estos estudios para tener una base de datos en el tiempo?
Probablemente el próximo año, todo, como en investigación, todo depende de las fuentes de financiamiento. En este caso nos financió el gobierno de Suecia. Entonces, si conseguimos las fuentes de financiamiento, sí que tendríamos que hacer estudios adicionales, pero va a depender mucho de eso. Bueno, creo que las demás preguntas vienen relacionadas con las que ya respondimos, así que te agradezco muchísimo, Jorge. Muy grato escuchar tu charla y saber que estás en este tipo de estudios de metagenómica y con un problema puntual, que es lo que necesitamos, soluciones puntuales, y para eso funciona y sirve la ciencia, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Te invito a responder algunas preguntas en torno a las que ya respondimos en el WOBA y también acá en la plataforma, si las ves, y si no, lo vamos respondiendo por la plataforma. Muchísimas Sí, gracias. bueno, gracias a ustedes por invitarme.